última semana en realidad, el jueves que viene terminamos la clase a las 16 y ahí empieza el primer partido del mundial. De México contra quién. Así que no sé qué va a pasar estos días. Normalmente en el bar ponen las teles y todo. De esta manera muchos estudiantes en el mundial anterior. Suelen mandar el mundial y pasar partidos. Los partidos de Argentina los transmiten en pantalla grande y lo hacen más. Eso sí, en todos los mundiales, pero aquí solo de Argentina. A mí me gusta la organización. Pero si están acá, tienen que hacer la mañana, o si quedan, está bueno ir a la revisión. Bueno, vamos a ver nuestro. Estamos en el tramo final. Para terminar. El plan de la clase de hoy es tratar de entender cómo pasar todo lo que hicimos en la clase anterior con la ecuación del calor de dimensión 1 a cuando trabajamos en dimensiones más altas. Dimensiones más altas, por ahora voy a entender 2 y 3, pero la teoría es distinta. Cuando uno hace la teoría, todas las cuentas que yo voy a hacer, teóricamente, no importa la dimensión, es independiente de la dimensión. Cuando uno quiere hacer simulaciones, quizá un poco comente algo las simulaciones, los métodos clásicos para hacer simulaciones para la ecuación de calor. Es muy importante la geometría, que está muy desarrollada. Para la dimensión 2 son espectaculares. Para la dimensión 3 es un poco más complicado geométricamente. Ahora hay muchos avances recientemente. Prácticamente muchos de los avances que hicieron. Tuve mucha conexión con con la animación por computadora. Porque gran parte de la dificultad en hacer simulaciones en dimensión 3, cuando yo hago una región en dimensión 3, un sólido en dimensión 3, tengo que poder aproximarlo por un montón de poliedros. Y bueno, cuando se hace simulación por computadora se hace eso. Con poliedros, son poliedros. La misma distribución en poliedros que se hace para la animación no sirve necesariamente para la simulación de funciones diferenciales, pero, digamos, han ido de la mano para el proceso. Y recientemente, en los últimos, diría yo, 10 años más o menos, se empezó a ver técnicas de aprendizaje automático para poder conseguir simulaciones de dimensiones más altas. De la geometría del yo en el momento había preparado algo pensando que tendría algo de eso en el curso, pero no me da el tiempo. Si a alguien le interesa ese tipo de tema, lo puedo comentar por en algún momento, en algún lado, me quedo cómo es que se usa una técnica de aprendizaje automático para hacer simulaciones de especialización. Es súper interesante. Bueno. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es repetir lo que hicimos la clase pasada. Hicimos la clase pasada con la ecuación del calor, el breve repaso. Cuando nosotros estudiamos la ecuación del calor, P menos Vxx igual a F. Esto era X también un intervalo de 0 L, de positivo. Teníamos una condición de contorno que en la clase teórica nosotros supusimos que era una condición de tipo X, pero ustedes en la práctica van a tener la ejercitación, va a aparecer otras condiciones. Es importante eso. Las ideas son prácticamente las mismas, pero las cuentas van a tener un poquito que se vayan a adaptar a las nuevas condiciones de contorno. Las condiciones que nosotros tratamos son de Dirichlet, que es que el 0T es igual a una constante que la llamamos A, y U en LP es una constante que llamamos B. Y después una cierta condición inicial es que U de X0, esto para P positivo, y U de X0 es una cierta U0 de X para X en 0.
hicimos cuando estudiamos este problema fue, bueno, el enfoque que tomamos es decir, bueno, partimos de un supuesto que después lo confirmamos teóricamente, que cuando uno tiene una situación de difusión de temperaturas, la temperatura global tiende hacia un estado de equilibrio. Entonces, ¿qué es estado de equilibrio? El estado de equilibrio es encontrar una función, una solución de esta ecuación, pero que sea independiente del tiempo. Entonces buscamos, no me acuerdo qué letra le puse, le voy a poner U estrella ahora, no me acuerdo qué letra le puse la vez pasada, pero uno busca U estrella, estado de equilibrio. Y eso va a ser, acá me estoy tratando la constante de difusividad, va a ser menos K por U estrella xx igual a f de x para x en el 0L con U estrella de 0 igual a y U estrella de L igual a. Esta ecuación es una ecuación que es muy fácil de resolver, es una ecuación ordinaria, integro f una vez, integro f dos veces y ajusto las constantes de integración para pegar las condiciones de contorno y terminé. Yo le hice un ejemplo muy sencillo, pero si la f fuera un poco más difícil, ¿qué cambia? ¿Qué es lo único que cambia? Bueno, lo único que cambia es que la primitiva que tengo que calcular puede ser un poquito más complicada. Eso es lo único que puede llegar a cambiar. Pero desde el punto de vista teórico, no cambia, es esencialmente la misma, es lo mismo. Esta estrella uno la calcula fácil, y una vez que uno calcula la estrella fácil, uno dice, bueno, esta U en general debería estar convergiendo a la U estrella. Entonces, vamos a definir P de XT, que es la U de XT menos la U estrella de X, que es la distancia hacia el equilibrio. Creo que usé otra letra la clase pasada, pero no cambia. Esta es la distancia hacia el equilibrio. A veces le llama la transición. Bueno, cuando uno mira esta función B de XT, ¿qué ecuación cumple? Lo que consigue es que ahora la F es 0, A es 0 y B es 0. Entonces esta B va a cumplir que dt menos K por dxx es igual a 0. X en el 0L es positivo. B de 0t igual a B de lt igual a 0 para que es positivo. Y B de x0 va a ser algún dato inicial, que en este caso va a ser mi U sub 0 de x menos U estrella de x. En eso dato inicial, va a depender de lo que vería antes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, resolvimos este problema. ¿Cómo lo resolvimos este problema? Lo resolvimos porque usando muy fuertemente haciendo el método de separación de variables y usando el desarrollo en serie de Fourier de seno de la función. ¿Está bien? Yo demostré que también yo hice una simplificación adicional, que es el pasaje a variables adimensionales para que tener k igual a 1 y l igual a 1. Pero yo les repito, digo, eso no es fundamental, no es esencial. Si ustedes quieren trabajar con las variables físicas porque les resulta más complicado hacer el pasaje a variables adimensionales, lo hacen, se van a tener que bancar en las cuentas K y L. ¿Está bien? Se bancan en las cuentas K y L y no pasa absolutamente nada. No es obligatorio pasar a variables adimensionales. Entonces, esta, uno encontramos solución por variables separadas. Por variables separadas explícita. Y tuvimos un decaimiento que está B de XT, ¿sí? Cuando miro la norma L2 de esta función, ¿sí? Esto es del orden E a la menos lambda T. Esa es la cuenta que nosotros hicimos en la clase pasada, que el estado de transición va a 0 a una tasa exponencial. Y esa tasa exponencial depende solo de L y de K.
depende de la difusión y de la longitud del equilibrio. No debe ser independiente del estado de la condición inicial. Para cualquier condición inicial, el decaimiento es siempre el mismo. Preguntas hasta acá. Sí. Yo no entiendo bien, o sea, lo que vas a agregar igual a un común a la B. O sea, No, la cosa es que, bueno, si vos querés sacar hallar la U es difícil hallar porque tenés muchas cosas. Tenés F, A, B. Entonces lo que uno hace es busca el equilibrio lo puede solucionar fácil, y después, cuando hace esta B, hacer una ecuación que es más sencilla. Entonces, yo tengo una fórmula para B, entonces, ¿cómo encuentro U? Digo, U va a ser B más B. ¿Está bien? Claro, siempre es mucho más fácil trabajar con ecuación homogénea. Si vos querés en lenguaje de álgebra lineal, esto es algo parecido a, decir, todas las soluciones, la solución del homogéneo más la particular. Entonces acá estoy resolviendo el homogéneo, y la particular es esta, que la encontré muy fácil. Entonces todas es la de homogéneo de la particular. Ese es, si querés, hacer una analogía a cosas que vieron antes. Pero siempre, vamos a ver ahora cuando trabajemos en dimensión n, también que este es el enfoque más adecuado. ¿Sí? Por un lado, separar el cálculo del equilibrio y después estudiar la convergencia hacia el equilibrio, viendo esa diferencia. Esto, sobre todo, porque estamos explotando la naturaleza lineal de la ecuación. Cuando la ecuación es no lineal, esto tiene sus bemoles, ya lo vimos con ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Pero también hicimos esta ecuación ordinaria. Con el no lineal vimos este incremento, ahí lo que hacíamos era linealizábamos, y ahí teníamos el teorema de Harman. ¿Está bien? Porque veíamos que ese incremento resolvía aproximadamente una ecuación lineal que podíamos calcular. Acá la cosa es que la ecuación ya es lineal. Entonces acá no tenemos un más o menos, un error que tiramos, sino que tenemos un igual, porque la ecuación era lineal. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar ahora a hacer la dimensión. En vez de dimensión dimensión n, la dimensión n se la voy a llamar d de dimensión. Porque quiero que la n me siga sirviendo para hacer su índice. ¿Está bien? Entonces me gusta que la n sea su índice, entonces las cosas van a estar en RT ahora. ¿Qué va a cambiar en RT? ¿Qué es lo que no vamos a poder hacer en RT? Ahora les voy a comentar, pero lo que no vamos a poder hacer en RT es el estado estacionario, vamos a ver ahora, que en principio no lo vamos a poder calcular tan fácilmente en este caso. Lo que voy a hacer yo en esta clase, vamos a asumir que de alguna manera alguien pudo calcular esos estados estacionarios. Pero no vamos a saber, en principio no sabemos cómo calcularlos, pero vamos a suponer que esos estados estacionarios existen y que son calculables. ¿Vale? Eso es lo primero que vamos a suponer. Y después, cuando lleguemos a la ecuación homogénea, no voy a tener a mi mano Fourier. No voy a tener a mi mano Fourier. O sea, yo les voy a mostrar que en ciertos contextos sí se puede hacer Fourier, pero en general no se puede hacer Fourier. Entonces, la idea va a ser ver si nosotros podemos recuperar este tipo de resultados sin hacer uso de fórmulas explícitas de las soluciones. Ese es el objetivo que queremos hacer. Queremos recuperar estos resultados solamente usando que las funciones verifiquen estas ecuaciones, sin saber qué fórmulas tienen. ¿Está bien? Nosotros, para obtener esto acá, hicimos, calculamos la fórmula explícita de B, miramos la fórmula explícita de B, y usando esa fórmula explícita sacamos este desarrollo. Ahora lo vamos a hacer sin tener una fórmula explícita. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esto es lo que queremos hacer ahora. Cuando queremos estudiar la ecuación de Carol, acá, en dimensión D, la constante de difusividad acá la llamo K, creo que más adelante en una slide posterior en vez de K pasa a llamarse D mayúscula. Cosas de la vida. No pasa nada, es la constante de difusividad. Tenemos mi ecuación de Carol, ahora está planteado en un dominio en una región omega, pero omega ahora está en la red, es un dominio digno. ¿Qué quiere decir un dominio digno? Ese es el dominio digno. No sé si todos conocen la referencia, pero
Pero bueno, en realidad este dominio no nos sirve que sea tan digno el dominio. No nos sirve que sea tan digno el dominio, porque no, este dominio tiene bordes internos. Tiene bordes internos. Entonces, ese borde interno no me gusta, entonces no queremos que sea tan digno el dominio. Vamos a quedarnos con esto. Bueno. Entonces, voy a tener mi región en R2, acá está en R2, pero después voy a hacer en R3, en R4. Y entonces, en este dominio vamos a tener nosotros nuestra ecuación. Tenemos el dominio. Adentro del dominio, para los x que están adentro del dominio y t positivo, se verifica la ecuación diferencial. En la frontera del dominio, a lo largo de toda esta curva, si tuviéramos en dimensión 2, hay una condición de contorno. Hay una condición de contorno, verificando que el u sea g. Acá era decir cuánto vale u en 0 y cuánto vale u en l. Pero ahora la frontera del dominio, no son dos puntos, la frontera del dominio es toda una curva, si estoy en R2, o toda una superficie si estoy en R3. Entonces tengo que tener una función definida o sobre esa curva o sobre esa superficie. Entonces, esa es mi condición de contorno. Y aparte tengo una condición inicial. Tiempo cero, digo, mi función tiene que valer la condición inicial. Alguna distribución inicial de temperatura tiene que tener esa función. Bueno, entonces uno todo esto lo escribe acá, así, como se queda ahí. Tenemos mi ecuación diferencial, mi condición de contorno y mi condición inicial. Repito acá, yo voy a trabajar en la teoría con condición, que es, esto se llama condición de empírica, que es fijar la temperatura de la frontera. Yo mostré que existe otro tipo de condiciones de contorno. En mis notas, yo cuando hago las cuentas, trato de que las cuentas que están contempladas todas las distintas condiciones de contorno, para que ustedes puedan identificar. Hay algunas modificaciones, hay cosas que pasan a ser un poco distintas, pero esencialmente lo mismo. Entonces, vamos a estudiar las propiedades de la ecuación de calor. Como les comentaba recién, no es posible, en general, hallar soluciones explícitas. No es posible. Salvo en casos particulares. ¿Qué casos particulares? Cuando mi región depende del dominio. El dominio. Si mi dominio negro es un dominio que tiene mucha simetría, algunos dominios particulares, para esos dominios sí se puede, entonces, con algunos cálculos muy astutos, hallar fórmulas explícitas. Hay toda una teoría que se dedica a eso, en la ingeniería que se enseña. No sé si escucharon hablar alguna vez de las funciones especiales, funciones de Bessel, de armónicos esféricos. Hay todo eso fue una invención que se hizo para hallar fórmulas explícitas de la solución de la ecuación del calor cuando la región omega tiene cierta simetría. Por ejemplo, cuando es un rectángulo se puede. Cuando es un círculo se puede. Cuando es una esfera se puede. Ahora, un dominio como el que está en el dibujito de acá, no hay forma de hallar una fórmula explícita. Nadie conoce, ni va a conocer hasta más, la fórmula explícita para la solución de la. Se prueba que no. No se prueba que no, pero ni se intenta. No vale la pena. No vale la pena. Porque aunque tuvieras, hay veces que ya el costo es tan grande que aunque tuvieras una fórmula explícita, sería tan compleja de evaluar que mejor es hacer la aproximación numérica de una. Entonces, el objetivo va a ser entonces no búsqueda de fórmulas explícitas, sino búsqueda de qué propiedades tienen las funciones que cumplen esa ecuación. Entonces, la primera propiedad, súper importante, y desde el punto de vista del modelo también es súper importante, es unicidad. Que si uno tiene esta ecuación diferencial, esa ecuación diferencial determina una única posible evolución de la temperatura. No puede haber una misma condición inicial, misma condición de contorno y misma fuente, de repente dar dos evoluciones distintas. ¿Sí? Si yo fijé la temperatura inicial, fijé la condición de contorno y fijé la fuente interna, eso determina unívocamente la evolución. Eso significa la unicidad. Si no tuviéramos unicidad, tendríamos un problema. Te voy a mostrar esas salas ahora una demostración de unicidad. Que existe una única solución. Bueno.
enunciado dice, acá dice, existe a lo sumo una única solución. Esto es una, si quieren decir un problema, yo no puedo con matemática interior, matemática interno, porque si yo digo, existe una solución, entonces ahí estoy afirmando dos cosas. Estoy afirmando que existe una solución, y aparte que es única. Yo no voy a demostrar que existe. La demostración de la existencia es realmente complicada. Es algo que nos accede el curso. Pero la vamos a asumir que es cierta la existencia simplemente porque esto modela un fenómeno físico que sucede. Entonces, solución existe. Yo lo que voy a demostrar es que no puede haber dos soluciones distintas. Entonces, voy a decir que a lo sumo hay una. Es decir, hay una o cero. Eso es lo que voy a demostrar yo. A lo sumo hay una. Pero eso piénsenlo porque soy matemático, no puedo evitarlo. Entonces pienso como matemático, hago mucho esfuerzo, pero pienso como matemático, entonces no voy a escribir algo ahí que no sea correcto matemáticamente. Y dijiste que ibas a fijar condiciones iniciales, ¿no? Sí, acá, condiciones, dada la condición inicial cero, dado el arco de contorno G, dada la fuente F, dada la difusividad K, dado el dominio omega, vos me das todas esas cosas y eso determina unívocamente la evolución. Te digo después, la repito. Mi demostración va a ser demostrar que no puede haber dos, que no puede haber más que uno. Esa va a ser mi demostración. No voy a demostrar que existe, que la demostración de la existencia es complicada. ¿Cómo parece que no existe igual? Puede ser. No todo es condiciones de satisfacción. Creo que sería que arrancar con esas condiciones iniciales y qué pasa. No hay ninguna función de tu caso. Pero esa que no, solamente no puedo modelar los problemas. Pues si vos escribís una ecuación al azar, y vos decís, ¿existe solución a esta ecuación? Pues sí, por ahí no. Te pasa no solo con la ecuación diferencial, te pasa con la ecuación numérica. X cuadrado más 1 igual 0. ¿No existe? Bueno, te escribís una ecuación y no existe solución. ¿Qué sé yo? No cualquier ecuación tiene solución. La ecuación puede no tener solución, tener alguna solución, tener muchas soluciones. Una vez que escribiste una ecuación, yo entiendo. El modelo físico, el fenómeno físico, obviamente que sí existe. La cosa es que no hay que olvidarse de que esto es un modelo, no es el fenómeno físico. Uno tiene un fenómeno físico, lo modela escribe un modelo. Ahora, ese modelo no es la realidad, es un modelo. Pero vos tenés que demostrar que ese modelo captura lo que sucede en la realidad. Entre otras cosas, que ese modelo no tiene una solución. Es una de las primeras cosas que tenés que chequear. ¿Está bien? Porque ese modelo está mal. Puede pasar que con ciertas condiciones iniciales, por ahí vos tenés un modelo que con ciertas condiciones iniciales en el medio del curso de esta te dan sentido. Puede ser. Igual, ya en este contexto, yo acá sí estoy. Hay ciertas cosas que ni yo matemático, pero realmente en este contexto puede no haber soluciones. Porque, por ejemplo, para que haya solución, por empezar, una función g definida en la frontera tiene que poder tener una extensión hacia el interior C2. No siempre se puede, eso depende del dominio. Si mi dominio omega es muy irregular, si omega es muy irregular, eso puede ser falso. ¿Sí? Entonces, esto, la existencia no es tan clara, depende de quién sea tu dominio omega. ¿Está bien? Entonces, tener un teorema de existencia, bueno, si mi dominio omega es algo bonito, es decir, algo como esto, ahí no hay ningún problema. Ahora, si era algo como esto, no hay solución. Si tenés bordes internos, podés no tener solución. Entonces, el demostrar la existencia de soluciones es una tarea de las cuales nos ocupamos los matemáticos y que bueno, que a veces ocurre, a veces se detectan fenómenos que no eran deseables del modelo. Eso es algo de las ecuaciones de teorías parciales que no está presente en las ecuaciones ordinarias. Las ecuaciones ordinarias todas tienen solución. Tenemos un teorema de existencia hipergeneral. ¿Sí? Nosotros vimos un teorema de existencia unicidad que pide que el F sea Lipschitz. Pero si solo nos interesa la existencia, por muchísimo menos, no hace falta que sea Lipschitz para la existencia. Para la existencia, yo no conozco ningún ejemplo de no existencia de una ecuación ordinaria. No. Entonces, en las ecuaciones ordinarias prácticamente es existencia y siempre, la unicidad es la delicada, es la hipótesis.
En cambio, con ecuaciones en derivadas parciales, enseguida encontrás con problemas de no existencia. Entonces, el tener un resultado de existencia es algo no trivial, relevante. Y no tiene que tener una existencia con la menor cantidad de hipótesis posibles. Bueno, pero eso es teoría para los matemáticos. Tarea para los matemáticos. Los que quieran estudiar eso se van a hacer el curso de ecuaciones diferenciales para los matemáticos. Y creo que no se llega a cubrir. Porque no se llega, no porque sea fuera del alcance, no se llega porque se hace primero la parte del caso estacionario. El caso estacionario sí se resuelve perfectamente. Y cuando se hace el problema de evolución, no se llega a hacer en RM. A veces sí, a veces no, depende si el imparo, si el imparo, si el trivial, si el trivial. A veces uno llega, a veces no llega. Esa parte final del capítulo, de la materia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? ¿Qué es demostrar unicidad? La demostración de unicidad, típicamente uno dice, bueno, supongo que tengo dos soluciones. Uno y U2. Y yo voy a tratar de probar que 1 y 2 son iguales. Entonces, yo agarré dos soluciones cualesquiera, resultan que eran iguales, quiere decir que hay una solución. ¿Se entiende la lógica de la demostración? Entonces, la demostración sean U1 y U2 dos soluciones del problema. ¿Qué problema es el que está ahí? Nunca está especificado, pero la constante de difusividad acá es positiva siempre. Eso es muy importante. Si cae negativo, esto se va al tacho todo. Si cae negativo, además no tiene solución. No modela lo que queremos modelar, eso es antidifusividad, es revertir el tiempo y los que vieron algo de termodinámica, saben que es un fenómeno no reversible. No es reversible. Así que no se puede ir para atrás en el tiempo. Con el K negativo es como ir para atrás en el tiempo. Porque no es reversible, no se puede. El K es positivo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, bueno, considero. Bueno, esto, la idea que no quiero que sea muy tirar de los pelos, esto es algo con los cuales ustedes pueden relacionar con cosas que ya han visto en sus vidas. Cuando ustedes tienen un problema lineal, esto lo pueden pensar como un problema lineal en el sentido de que dame U0, G y F. Nada, U0, G y F, yo te devuelvo 1. Es una transformación lineal. Porque si yo pongo acá, resuelvo con F1 y resuelvo con F2, la suma va a resolver con F1 más F2. Pues son todo lineal. Entonces, lo que estoy probando acá, que haya una única solución, es que ese problema, esa transformación lineal, que dadas U0, G y F, que devuelve U, es un monomorfismo, es inyectiva. ¿Está bien? Diciendo que es inyectiva. Y cuando ustedes tienen una transformación lineal, ¿cómo prueban que una transformación lineal es inyectiva? Que el núcleo es trivial. ¿Por qué? ¿Por qué se reduce el núcleo trivial? Ustedes quieren probar que tengo AX igual B. Esta es la ecuación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estoy mirando la inversa. Bueno, X es A menos 1B. Entonces lo que estoy mirando es el inverso. Ahora, ¿cuándo esto va a ser inyectivo? Cuando la única solución del núcleo es trivial. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran AX1 igual B y AX2 igual B, entonces A por X1 menos X2 tiene que ser 0. Entonces X1 menos X2 está en el núcleo. Si el núcleo es sobre el 0, quiere decir que X1 menos X2 es igual a 0, o sea, son iguales. Acá la demostración es exactamente lo mismo. Yo tomo dos soluciones, U1 y U2. Si 1 y 2 son dos soluciones, U1 menos U2 va a ser una solución del problema homogéneo asociado.
Entonces, si yo pruebo que el problema homogéneo asociado tiene solo la solución trivial, entonces gané. ¿Se entiende? No hay una cosa del lado de los pelos. Es lo mismo que hacían en álgebra, lo mismo. Esto es álgebra CBC. Bueno, entonces uno dice sea W igual a 1 menos U2. W es 1 menos 2. Es mi recta. Y ahora vamos a chequear que esta W verifica es solución del problema homogéneo asociado. Bueno, entonces, WT menos K con la laplaciana de W es igual a 0 en anula con 0T. W es igual a 0 en el modo de anula con 0T. Y W de x0 es igual a 0 para x en y. Eso lo verifican también porque eso, el problema es lineal. Es lineal. Entonces la resta va a verificar, bueno, la resta acá, la resta acá, la resta acá. No es U igual a G, o sea, G del igual a 0, ¿no? No, no. La cosa es que, ¿cuánto vale el borde de W? Lo que vale el borde 1 es lo que vale el borde 2. Pero 1 y 2 los dos valen G en el borde. Ok. Entonces, como los dos valen igual en el borde, la resta vale 0. Lo mismo, ¿cuánto vale inicialmente W? Lo que vale U1 inicialmente menos lo que vale U2 inicialmente. Como valen igual, la resta vale 0. Pero U1 y U2 son diferentes, ¿no? No, son dos soluciones. No sé, yo quiero probar que son iguales. Todavía no sabes. Son dos soluciones de esa ecuación. Con la misma F, la misma G y el mismo 0. Bueno, gracias. Entonces, hasta ahora es lo mismo que uno hace con matrices. Ahora, cuando tenemos matrices, si yo quiero terminar, para ver que esta matriz tiene núcleo 0, tengo que ver el rango, tengo que hacer esas cosas, ¿no? Si no el rango máximo, etc. Es invisible, depende de la dirección. Ahora, acá tengo que usar alguna particularidad de este problema. Ahora, este problema no es el problema de matrices, tengo que usar alguna particularidad del problema. Y ahora voy a usar análisis, no puedo usar álgebra. A partir de ahora voy a usar análisis. Entonces voy a usar un truco que, bueno, se los voy a introducir por oportunidades, pero que este truco a posteriori, una vez después de que lo hayamos hecho acá, se va a transformar en un truco estándar. Como muchas cosas que han visto en la vida, la primera vez que lo ve, dice, uy, qué trucazo, y después que ese truco uno incorpora a su bolsa de trucos y pasa a hacer algo que sabe que es lo que tiene que hacer por hacerlo la lengua de trucos. Entonces, lo que hago es, a esta ecuación, si W verifica esta ecuación, yo puedo, miro la ecuación, puedo multiplicar la K de W e integrar en omega. Lo que voy a obtener es que en el integral de omega de W por WT, diferencial de X, menos K por la integral en omega de W por el laplaciano de W, diferencial de X tiene que ser igual a 0. ¿Cómo se le ocurrió a alguien hacer esto? Hay un montón de argumentos, pero no quiero divagar mucho, pero se puede encarar de muchos distintos ángulos para por qué se les ocurre esto. Por ahora prefiero yo presentarlo como un truco. Pero ya que casi este truco es la base también de todos los métodos de análisis numérico para hacer el cálculo numérico de esto. O sea, si multiplicar en vez de por W, multiplicar por, no necesariamente por W, sino yo podría hacer esta misma cuenta, en vez de multiplicar por W integral, multiplicar por cualquier función integral. Yo podría hacer eso. Por ejemplo, podría multiplicar, bueno, esa es la base de los métodos que se usan en ingeniería para hacer los cálculos, para hacer resolver los diferenciales, se llama método de elementos finitos. Es una herramienta muy poderosa. Esto sería como traducir la ecuación diferencial en cantidades integrales. Bueno, entonces ahora tengo que tratar de desarrollar estas expresiones. La primera observación que uno hace
Necesito un colorcito. Es que W por WT. Esto es la derivada respecto de T de alguien. ¿De quién? Exactamente. Esto es lo mismo que hacer W cuadrado sobre 2. Es una observación algebraica bastante astuta. Porque si yo le digo un cuadrado, me da, ¿no? W cuadrado de me da 2 por W por WT. Bien, entonces, esta primera integral, ya vimos varias más de una vez, ya estamos al cansancio que sabemos que derivar, integrar, ¿cuánto? Derivar, integrar, ¿cuánto? Entonces, toda esta primera parte, toda esta primera integral, va a ser la derivada respecto de t del integral de omega de w cuadrado diferencial de x. Sí. No entendí bien cómo llegaste a Son aventuras de cálculo. Si derivo acá, tengo que usar la regla de la cadena. Es la derivada del grado al cuadrado, que es 2 por w, por la derivada de w. ¿Está bien? No, porque este sobre 2 con este 2 que vaya al cuadrado se me Los ingenieros a esto le llaman la energía de la solución. La norma L2 de la W es la energía de la solución. Pero lo que estoy mirando yo es la variación de la energía. Es la variación de la energía. La integral de W es la cantidad de calor, pero la integral de W cuadrado es la energía. Bueno, y ahora tengo que lidiar con este término. Este término es un poco más complicado. Este término es un poco más complicado. Y acá voy a necesitar echar mano de algo que vieron en análisis 2, que se llama el teorema de la divergencia de Gauss. Ya lo usamos en el momento. Y una consecuencia del teorema de divergencia de Gauss, que se llama las fórmulas de Green, o la fórmula de integración por partes. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir todo eso que dice? Para entender lo que vamos a hacer, por un segundo voy a simplificar. Imaginemos que estamos en dimensión 1. Si estoy en dimensión 1, lo que yo tenía era la integral entre 0 y L de W o W segunda, diferencial de X. Quiero que reconozcamos que esto es la integral en omega de W por el laplaciano de W diferencial de X es igual a esto si la dimensión es igual a 1. Si la dimensión es igual a 1, donde acá está prima es la derivada respecto de X. En dimensión 1, el laplaciano es derivar 2 veces. En dimensión 1, ¿por qué es más fácil hacer la cuenta? Siempre podemos hacer dimensión 1. Porque en dimensión 1 yo acá puedo hacer cuenta de por partes. Yo puedo integrar por partes. Yo, ¿qué hago? Digo, esto es como tener W, como tener que U es W y B' es W segunda. Entonces, U' es W' y B es W'. Dígame, veo gente perdida, dígame a partir de dónde. No me digan a partir de
Hasta acá estamos, antes de este pizarrón estábamos más o menos. Que la solución unidimensional es eso también, te creo, el otro. Esto de acá, lo que voy a hacer es esta integral la voy a resolver haciendo integral por partes. Entonces, ¿cómo hago partes? Bueno, llamo U a W y B' a W. Si bien vamos a hacer así. F y G'. Vamos a las estrellas. Entonces acá tengo F' es W' y G también es W'. Entonces, ¿qué le voy a poner acá? F por G. W por W' entre 0 y L. Menos la integral entre 0 y L de F' por G, que es W' al cuadrado. Una pregunta, ¿por qué estás viendo en dimensión 1 si... Para que se entienda las cosas en dimensión 1. Dale. Si no lo entendemos en dimensión 1, ni me gasto en dimensión N. ¿Está bien? Eso, yo le digo siempre que para mí es... Yo así hago, cuando hago investigación, hago eso. Digo, no solo dimensión 1, siempre trato de entender el problema en su versión más sencilla. Si no entiendo el problema en su versión más sencilla, ni me calienta el problema general. Menos me va a salir. Cuando lo simplificás el problema lo más posible, tenés el sencillo y después que te sale. Deben hacer todo, imagino como ustedes hacen cualquier cosa en la carrera, tienen que programar y preguntar, hacer un defecto, pero lo que hacen, no se largan, pero uno es el proyecto grande. Hacen cosas más chiquititas, hacen algo modular, tratan de hacer, bueno, simplifiquemos un poco, hasta que ven que van a y después van escalando. Así trabaja en todos lados, uno empieza chiquito y después escala. Si quiero empezar de entrada definiendo lo que va a ser el proyecto final, no voy a llegar a ningún lado nunca. Siempre se va a dar poquita escala. Este término que está acá, yo sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? 0. ¿Por qué vale 0? Porque está en 0 y Porque la W vale 0 en el borde. Como la W vale 0 en el borde, eso quiere decir que W de L y W de 0 valen 0. Entonces, este es 0. Pues, W de 0 es igual a W de L, que es igual a 0. Entonces, este me quedó menos la integral entre 0 y L de W' cuadrado de X. Y acá es donde cuando uno es matemático dice, listo, tengo lo que quería ganar. ¿Por qué? Porque este número, esto me da un número. No hay forma de que yo sepa cuánto vale este número. No sé qué número es. Pero hay una cosa muy importante que yo sé, que es el signo. El número ya no es un número arbitrario. Porque si yo agarré este número W' y le doy al cuadrado, es positivo. La integral de lo positivo me da positivo. Entonces, esto que está acá me da positivo. Con un menos adelante me da todo menor que 0. Entonces, esta integral que está acá, por lo menos en dimensión 1, por lo menos en dimensión 1, no tengo la menor idea de cuánto vale. Tengo la menor idea de cuánto vale, pero seguro que es negativo. Bueno, si lo multiplico por K, un número negativo lo multiplico por K, sigue siendo negativo. Si le pongo un menos adelante, positivo. Yo vengo acá, todo esto que está acá, con el menos incluido, es mayor que 0. ¿Por qué no puede ser igual a 0? Mayor o igual. Puede ser igual a 0, no me molesta. Pero tiene signos, ¿entiende eso? Eso cambia todo. Y a los matemáticos todo el tiempo buscamos cosas que tengan signos. Eso tiene signo. Eso es algo muy chocante cuando uno lo ve por primera vez. Muchas veces en matemáticas nos encontramos con expresiones kilométricas de la forma A más B más C. Y yo quiero probar que eso es positivo. Y la única forma que se nos ocurre de probar que es positivo es porque A es positivo, B es positivo y C es positivo. A pesar de que es mucho más de lo que uno tendría, porque podría ser que uno sea negativo, se compense, pero
Al final del día, uno tiene una suma de muchas cosas que creo que es positiva y en cualquier caso no. Eso es así como razonamos. Bueno. Entonces, tengo. Ahora les voy a mostrar cómo se hace en dimensión más grande que uno. Pero me interesa primero entendamos esta cuenta. Les voy a demostrar que esto vale, que esto es positivo, vale en cualquier dimensión, no solo en dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4, la dimensión que quieras. Siempre eso tienes el mismo signo. Pero una vez que sé, Sí, ahí con lo último te está dando mayor o igual a 0. Y la primera parte te quedó, bueno, derivar respecto de t, integras w cuadrado. ¿Esa parte también te queda positiva o de eso? no sé, porque si bien la integral de w cuadrado es positiva, la derivada, No, bueno. ¿no? Porque esto podría ser algo así. La derivada es positiva, que es negativa, la positiva que es negativa. Es más, no tiene que ser La derivada la derivada no respeta la desigualdad. La integral sí, la derivada no. Pero necesitas que sea 0. Ahora vamos a ver qué sacamos. Pero ya con esto ya estamos prácticamente. Porque ahora quiero que concluyamos de acá. Si yo tengo este número más algo, esto es igual a 0. Y este algo es positivo, ¿qué es esta primera cantidad? Tiene que ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Si a esto le sumé algo positivo y dio 0, quiere decir que esto tiene que ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Perdón por la pregunta. Ambos son escalares, ¿verdad? Todos son numeritos. Todos son numeritos. Entonces, uno que concluyó en todo esto, concluí que la derivada respecto de t del integral en omega de w cuadrado diferencial de x es menor o igual a 0. Como un tema, ¿no? Como está el cuadrado. Esto es exactamente lo que esto es una maravilla, es una mejor. Y es una pregunta, o sea, el argumento que vos utilizaste, ¿no? Que la derivada de w al cuadrado sea positivo por el cuadrado, ¿no? No. Ah. ¿Qué propiedad es usado hoy? Acá, con esto no sé nada, esto es un número. Claro, pero viste que ahí que ahí arriba es. Pero esto es W' tendrá el signo que tiene, no sé. Claro. Pero cuando elevo al cuadrado me da positivo. Claro. Cuando lo integro me sigue dando positivo. Mi pregunta, ¿por qué no puedes aplicar lo mismo? Porque cuando derivo, ya no. Algo que es positivo, una función positiva, su derivada no tiene por qué ser positiva. Claro. La derivada no respeta. Integrar respeta la desigualdad. Si algo es positivo, su integral es positivo. Claro. Pero derivar no, algo positivo, porque derivar es crecimiento. Entonces, algo positivo puede estar creciendo, decreciendo. Puede ser decreciente, E a la menos x. E a la menos x es positiva, pero su derivada es negativa porque decae siempre. ¿Está bien? Entonces, sobre esto yo no tengo, a priori no tengo signo. ¿Se entiende eso? Arriba de todo es w al cuadrado sobre 2. Sí, tenés razón, sobre 2. Gracias. Sí. Sí. Gracias. Entonces, a esta función. O sea, pierde energía. ¿Qué? Pierde energía porque es negativo eso. Decae, la energía decae. A esta función que está acá, yo le voy a llamar N. Perdón, la nota de clase no está sobre 2, ¿está mal? Sí. A esto vamos a llamar NT. Entonces, esta NT, fíjense, ahora es una cuantita del CDC. NT
es una función que ¿qué verifica? ¿Qué verifica? E de t es mayor o igual a 0, siempre. ¿Bien? Es una función que es mayor o igual a 0 siempre. E de t es b creciente, porque su derivada es negativa. ¿Y cuánto vale en 0? Cero. 0, ¿por qué vale 0? Porque la condición inicial. Porque W vale 0 en segundo. Entonces cuando pongo t igual 0, tengo acá W valor de t igual 0. Que es 0. Profe, también sabemos que la derivada es constante, No, negativa, puede usar algo que valga. pero si es una La pregunta es, una función que tiene estas tres cosas, ¿qué función es? Tiene que ser idénticamente 0. Si arranca este es t y este es 0. Si arranco acá en 0 y después tengo que caer, pero nunca puedo pasar de acá abajo, esta función tiene que ser idénticamente 0. Estas tres cosas entonces me van a implicar que e de t es igual a 0 para todo t positivo. ¿Ven? Es lo que quería probar. No tiene por qué conservarse necesariamente porque con condiciones de límite perdés energía. Puedes tener pérdida de energía por frontera. ¿Por qué la derivada de la derivación? Ah, porque es. Bueno, pero ¿esto qué es la energía? Esto quiere decir que la integral de w cuadrado sobre 2 diferencial de x es menor o igual a 0 para todo t. Bueno, esta es la norma de 2, ¿no? Pero es decir, si la integral de w cuadrado es 0, w tiene que ser 0. ¿Está bien? Porque w cuadrado es positivo. ¿Está bien? A veces la integral de una función que sea 0 no quiere decir que sea 0 porque puede haber compensaciones. Pero si yo integro una función positiva y le da 0, eso sí quiere decir que la función es 0. Ahí no compensa nada, nunca tengo negativo para compensar. Implica que w es no va a ser. Entonces ahí tengo la unicidad. Bien. Bien. ¿Qué me falta para hacerlo en RD? Desde R1. O sea, tenés que tener como un algo aparte. Esta línea. Aprender a integrar por partes en RD. ¿Cómo se integra por partes? ¿Qué es la fórmula de integración por partes en dimensión 2, o 3, o 4, o 5, o 6? ¿Cómo es la fórmula de integración por partes? Esta es la cuenta que tengo que aprender a hacer en dimensiones más altas. Entonces yo les voy a contar eso es lo que se llama la fórmula de Green. Esto que les voy a contar ahora, no sé pero porque yo les digo, cuando lo cuento en mi curso de ecuaciones diferenciales para matemáticos, el curso de quinto año, de ciencias matemáticas del último año, los matemáticos tampoco lo saben. La cosa es que esto generalmente se cuenta en la primera clase o la segunda clase de la materia de ecuaciones diferenciales. Cuando llegan a su hipotecantes ya como que lo saben operar con los ojos cerrados, pero ustedes en 2 clases más lo van a operar con los ojos cerrados, no pasa nada. Es una pavada, solamente hay que ver por una vez en la vida. Sí, decir. No, nada, la estoy tratando de recordar la forma. Entonces todo es una consecuencia del teorema de la divergencia, que ya lo vimos. El teorema de divergencia decía así. Entonces tiene un campo F definido de omega en RT. Esto cuando lo veían ustedes en el Delta 3 típicamente en análisis 2. Para t igual 2 también tenía la versión que era una reformulación del teorema de Green.
no sé si se acuerdan en el análisis 2 de eso, que el teorema de Green podía decir tanto el teorema de Stokes como el teorema de la divergencia del Gauss en R2. En R2 todo el teorema de Green. En R3 había dos teoremas distintos. Esto vale igual en dimensión, se prueba, si bien no lo vieron en el análisis 2, se prueba en cualquier dimensión. En la licenciatura en ciencias matemáticas hay un curso que se llama geometría diferencial, que se ve una versión súper general de esto en cualquier dimensión, en probabilidades diferenciales y demás, se ve la demostración de este dicho. ¿Y qué dice el teorema de la divergencia? Dice que la integral en omega de la divergencia de f diferencial de x es una integral de volumen. En R3 ponían integral triple diferencial b. En R3 ponían así. Pero es lo mismo, yo lo estoy escribiendo con esta notación. Para mí x es un vector, es x1, x2, x3. El diferencial de x es diferencial x1 por diferencial x2 por diferencial x3. Esto es igual a la integral en la frontera de f producto escalar y la normal diferencial de superficie. Que en R ustedes ponían así en el análisis lo escribían de esta manera. Yo lo estoy escribiendo de esta manera, que yo ya vi, cuando repasamos el teorema de divergencia ya mostré la analogía. Esta es la normal unitaria exterior. Esta es normal exterior unitaria. O sea, nu es el P1 por TB dividido la norma de P1 por TB. En la notación de análisis 2, esa es mi normal. Esto es por TB dividido la norma de P1. Entonces miramos esta fórmula. No se parecen en nada. Entonces, ¿por qué aparece el teorema de divergencia? Por eso ahora voy a hacer una cuentita para mostrarles cómo se aparece el teorema de divergencia. Entonces, la cuentita es la siguiente. Ahora tengo mi W. Va de omega R. Es una función escalar. A esta función yo voy a calcular su gradiente. Cuando una función escalar le calculo el gradiente que me da un campo vectorial, un vector. Entonces, cuando yo calcule el gradiente de W, esto va a estar definido en omega, pero va a ir a RD. El gradiente W es el vector que es W sub x1, W sub xb. Es un vector así. Y ahora yo voy a hacer lo siguiente, voy a llamar f, va a ser W por el gradiente de W. Ese es mi campo vectorial. Esto es un vector por un número.
Un vector por un número es un vector. Entonces, ese es un campo vectorial. Y a ese campo vectorial yo le voy a aplicar la fórmula de el teorema de la divergencia. Entonces tengo el integral sobre omega de la divergencia de f diferencial de f va a ser igual al integral de la frontera de f escalar normal diferencial de superficie. ¿Cómo vamos por ahora? Bolonqui. ¿Sí? Por ahí me dicen Bolonqui. ¿Qué tan perdidos están? A ver si los puedo rescatar. Vamos, díganme. Vamos, puedo ir para atrás todo lo que sea necesario. Me dicen que deben de. Vamos. Aunque les parezca raro, les puedo asegurar que esto es un ejercicio de la práctica de análisis 2. El análisis 2 es un ejercicio que el 99.5% de los estudiantes saltean, que es después de que se ve el teorema de divergencia, pide demostrar la fórmula de Green. La primera fórmula de Green y la segunda fórmula de Green, que es lo que estoy haciendo ahora. Es un ejercicio de la práctica de análisis 2. Pero un día que estuve profe en análisis 2, creo que fue el primer cuatrimestre del año pasado. Ahí estuvo, el primer cuatrimestre del año pasado. Seguí estando, sí. Varias variables que te da un número. O sea, puede ser x1. Sí, listo. Voy a aplicar este teorema para esta f. Ahora voy a especificar lo que me queda. La derivada ¿Sí? es la derivada omega respecto de x1. La derivada de y así. Ahora me quedo entonces. Acá me quedó. La integral de la divergencia de W por el gradiente de W, diferencial de X en omega, tiene que ser igual al integral de la frontera de W por el gradiente de W, producto escalar normal, diferencial de superficie. Bueno. Miremos esta integral que me quedó acá al lado, que es, ustedes no son los únicos que odian las integrales de superficie. Los matemáticos tampoco nos gustan mucho las integrales de superficie. Entonces, cada vez que una integral de superficie vale 0, festejamos. Y este es el caso. ¿Por qué esta integral vale 0? Estás integrando. Porque no hay flujo. Pero tenés un gradiente y una normal. W, ¿cuánto vale el borde? 0. W vale 0 en el borde. Y acá tengo W por algo. ¿Por qué vale ese en el borde? Bueno, no es W. Está porque la W, la esta dura, eso no significa que va a ser el borde. Esta es 0. Entonces todo esto es 0. Y ahora nos queda por calcular la divergencia de un gradiente W gradiente W. Y fíjense esta cuenta. Esto es hacer nabla de W nabla W. Y ustedes ¿creyeron en preguntar? Sí. Por lo que hicimos antes. No, en diferenciales también. ¿Qué bien eso? Bien. Y ahora cuando ustedes quieren hacer esta cuenta, la pueden chequear y verificar, pero hay una cosa que es una especie de cosmos, mágica. La matemática tiene mucho de eso, de que de repente se acomoda todo, es como una cosa, una mezcla entre
ciencia, arte, magia, no sé, felicidad. Hay toda una cosa ahí que es cómo se deriva acá, se deriva por la regla de Leibniz. Esto es, el primero derivada por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. No es derivada, ¿no? Es aplicar el operador nabla. Vale, ahora ya damos un segundito. Porque lo que estoy haciendo es esta cuenta, acá la hice en dimensión 1, que es concluir que el integrante de W por la relación de W vale 0, que yo lo hice en dimensión 1. Ahora con esta cuenta lo voy a poder probar en cualquier dimensión. Pero en lo anterior, eso que cumplimos que daba 0, que era La integral de frontera. Porque en la frontera, la W vale 0 en la frontera. Sí, sí, sí. Entonces esto vale 0. Ahora con eso empezamos a resolver con 40. ¿Está bien? Sí, Entonces, esa regla de Leibniz la pueden chequear, la chequean, hacen la cuenta. Es fácil de verificar porque la divergencia, aplicar la divergencia. Esto, si quieren chequearlo, esto es hacer simplemente, este es el vector W por WX1, W por WX2, W por WX3. Y este tiene que poner la divergencia. ¿Y qué es esto? Derivar respecto de X1 a este, es WX1 más WXD. Desarrollan ahí, derivan y ven que les queda esto. Es como se ve, la verificación es muy fácil, pero la moraleja para mí es que siempre vale la regla de Leibniz de derivación. ¿Cómo se ve pronto? La regla del primero por el segundo sin derivar, hacer el primero sin derivar por la regla del segundo. Y eso vale para la derivada, vale para derivadas parciales, vale para el operador nabla, vale para el motor, vale para casi cualquier cosa que ustedes ponen, de repente mágicamente todo se acomoda y queda Leibniz. Ya sé que ya lo explicaron, pero lo de que W0 lo demostramos para una dimensión. No. Que W0 en el borde. Claro, en el borde, en el borde. W0 en el borde. Claro, Porque este integral está en el borde. Eso es el equivalente cuando acá tachamos esta parte integrada. Porque esta es la W en el borde. Y acá es W en el borde. W en el borde vale 0. Eso dijiste recién es Leibniz, ¿no? Regla de Leibniz. Regla de Leibniz. Es como, eso lo aprendieron en el secundario. No sé si, yo no vi en mi secundario derivada. Sé que ahora en muchos secundarios, cuando soy viejito, no se veía derivar en el secundario, menos que ahora son industriales. Pero sé que ahora sí suele dar en el secundario. No sé si ustedes vieron derivadas en el secundario. Pero si no lo vieron en el CBC seguro. La regla de derivación del producto no le llamaron regla de Leibniz. Sí, no regla del producto. Regla del producto. La regla de Leibniz. Regla del producto. Pero siempre, a mí siempre me pareció estas fórmulas medio mágicas. Uno tiene que derivar acá, ya está en un nivel complicado, tenés una función de muchas variables, tenés un gradiente que tenés un vector, y tenés nabla, que acá nabla quiere decir divergencia, acá nabla quiere decir gradiente. Entonces, acá empieza, cuando uno aplica, acá en el primero cuando aplicás es aplicar un gradiente, y cuando aplicás acá es aplicar una divergencia. Parece medio raro, pero funciona. Increíble, funciona. Bueno, y ahora, si uno acá se la cuenta esta, ¿qué es un vector producto escalar con sí mismo? Norma al cuadrado. Módulo de gradiente de W al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? La derivada al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? La derivada al cuadrado. Más, ¿y qué es hacer divergencia de gradiente? Esa es la relación.
a esta altura, quizás no estuvieron a lo largo de su trayectoria prestándole mucha atención a las demostraciones matemáticas, sino más a la parte del cálculo, que la parte de demostraciones. Pero las demostraciones de matemática ocurren mucho, todo el tiempo este tipo de cosas, que uno necesita una expresión medio rara, acomodarla, sumar y restar, multiplicar, dividir, qué sé yo, y con el resto de la expresión es que sea lo que Dios quiera. Y entonces acomodo esta primera expresión, y cuando uno ve que le quedó, mágicamente es como que se despachó todo, se simplificó todo y te llevó a un momento de vuelta, aunque vos no lo hayas intentado. Eso es magia, como mágico. O sea, Profe, en la fracción no es la divergencia del gradiente. es lo que tengo acá. Divergencia de gradiente. ¿Cómo diferencias cuál es gradiente y cuál es? O sea, o sea, no me acuerdo cuál era, si era, tenía un gradiente que puse gradiente o era una divergencia que puse simbolito. Eso es lo espectacular de usar el operador lambda. No tenés que acordarte. Pero son distintas las operaciones. ¿Sí? Pero justamente, por eso digo que es mágico. Lo bueno de usar el operador lambda es que no tenés que acordarte, lo haces solito. Lambda dice, el lambda es un pseudo vector, es un vectorcito que dice derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. Y lambda sabe solo que si se lo aplica a un escalar, hace gradiente. Y si se lo aplica a un vector, hace divergencia. Es como cuando, si vos tenés un vector B y y yo te digo hacer por. Vamos a decir, ¿qué es ese por? Digo, bueno, si B y U son numeritos, multipliqué numeritos. ¿No es la derivada? Si B y U son numeritos, este por quiere decir multipliqué numeritos. Si ves un vector y usa un numerito, ¿qué quiere decir este por? Es el producto escalar. Si ves un vector y usas un número, es el producto escalar. Es el producto punto, el producto escalar, si querés. Vector por escalar. Y si ves vector y u es vector, es el producto escalar de vectores. Pero si haces lambda de un vector, no puede ser la derivada en la... Nabla. ¿Cómo? Nabla. La letra es nabla, no es nabla. Si yo hago un nabla, si lo aplico a una f, si f es una función escalar, esto es el gradiente. Si f es un campo, esta es la divergencia. Está implícito eso. Yo hago algún esfuerzo, no sé si se alcanza a ver desde ahí, acá pongo un puntito y acá pongo un puntito, porque ahí estoy queriendo decir que es el producto escalar de vectores. Cuando no pongo nada, es que es vector por escalar. Esto es un vector que se gradiente. Entonces acá es, como es esto, es divergencia. Si vos lo querés escribir con términos de divergencia, lo que quiere decir es divergencia de W por el gradiente de W. Y esto es gradiente de W por gradiente de W más W por divergencia de gradiente de W. Si querés escribirlo así, usar punta en aula. Esto es lo que dice acá. La divergencia de W es el gradiente de W. ¿Dónde dice eso? Porque aplicaste divergencia al No. Cuando se hace lo que la gradiente por gradiente, esto es lo que da la cuenta. O sea, cuando llegas divergencia primero W te queda gradiente. No, es que acá no estoy aplicando divergencia, estoy aplicando que nabla W. Pero como W es un escalar, nabla W es el gradiente de W. O sea, la divergencia no es escalar. No. Nabla no es la divergencia. Nabla es nabla. Ahí está la confusión. Nabla no es la divergencia. Nabla es derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. No es ni divergencia ni gradiente ni nada. Nabla es nabla. Nabla es este dicho. Es un dicho. Entonces, si yo hago nabla f, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la multiplicación de este vector por f. Bueno, cuando multiplicas un vector por algo,
¿Qué producto hice? Con vectores puedes hacer tres tipos de productos. Vector por escalar, y después tenés vector por vector, puede ser un producto escalar de vectores o un producto cruz de vectores. ¿Está bien? Entonces, si uno dice f es un escalar, si f es un escalar, esto es hacer derivada respecto de x de f, derivada respecto de y de f, derivada respecto de z de f. ¿Está bien? Entonces, ahí es el gradiente. Esto, en este caso, esto es lo mismo que hacer el gradiente. Ahora, otra cosa es yo hago nada, producto junto, un f grande. Ahí tengo un vector, porque esto es hacer derivada x, derivada y, derivada z, producto punto p, q, r. ¿Y cómo es el producto escalar de vectores? Es el primero por el primero. P más Q más RZ. Y esto es la divergencia de esto. ¿Está bien? Y la última operación es cuando haces nabla, producto cruz F. Cuando haces toda esta cuenta, acá lo que te va a quedar es el rotor F. Entonces es una manera de usar esto para hacer una notación abreviada. Pero no es que nabla es divergencia, nabla es nabla. Depende a qué se lo apliques y qué cuenta hagas, si te da la divergencia, te da el rotor o te da el gradiente. Entonces lo que ocurre en este caso, que es lo que yo digo que es mágico, es que yo aplico el operador nabla a esto, y lo que ocurre es como si fuera la derivada unidimensional. Es de aplicar sobre el primero por el segundo sin hacer nada, más el primero sin hacer nada por aplicar sobre el segundo. ¿Está bien? ¿Y qué es aplicar sobre el primero? Bueno, es el gradiente, ¿por qué? Porque era el nabla aplicado a una escalada. ¿Qué es acá en este? Es la divergencia, porque es nabla aplicado a un vector. ¿Está bien? Muy bien. Voy a borrar todos estos accesorios acá. Ya casi termina. Muy bien. Vamos a reemplazar en mi expresión que está acá, ¿qué tengo? Voy a tener la integral en omega, módulo de gradiente de w cuadrado, más w por el laplaciano de w de x igual a 0. Esto es esto. Y lo otro es 0. No quiero tapar. Vamos a hacernos un poco de espacio porque no quiero tapar. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? La integral que tiene el módulo del gradiente acá, pasa para el otro lado. Entonces me queda que la integral en omega de w por el laplaciano de w diferencial de x es igual a menos la integral en omega del módulo de gradiente w cuadrado de x. Fíjense, acá tenía en dimensión 1, acá había llegado a que todo era menos la integral de w cuadrado. Y ahora tengo el análogo n-dimensional. El análogo dimensional. Que lo que tengo es menos la integral de gradiente de w cuadrado. Y lo importante es que todo esto es menor que 0. Eso es lo único importante. No sé si se alcanza a ver porque está para la tele. Es que todo esto que está acá es menor que 0. ¿Está bien? Eso es importante. Bueno. Y después la conclusión es la misma. Una vez que tengo eso, ya está. Entonces tenemos unicidad, tenemos un resultado de unicidad. Esto es muy poderoso, me dice. La unicidad vale
Siempre, siempre. No importa la dimensión, no importa la región, siempre y cuando valga el teorema de la divergencia. Eso es importante. No importa la región, siempre y cuando valga el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia tiene algunas hipótesis, no vale siempre. Los matemáticos hemos construido con ejemplos del teorema de divergencia, porque nos encanta construir ejemplos. Pero si mi región es una cosa muy fea, por ejemplo, ¿vieron esas cosas fractales? Tipo la estrella de Koch, tiene un dominio donde su frontera es la estrella de Koch, ahí no vale el teorema de divergencia. Si es una cosa así muy horrible, entonces puede valer, pero si en general el dominio es como mi dibujito, si el dominio es este, ¿sí? Ahí vale el teorema de divergencia. Cualquier dominio, en R3, cualquier papa que agarren, las papas son la gente, agarran una batata, una papa, si agarran un coliflor ya estamos en problemas. Pero cualquier cosa razonable que agarren, ya ahí va el teorema de divergencia y tenemos unicidad. Muy bien. La elección entonces clave fue que F es W, no la W. Eso es como se demuestra la forma de interacción por partes. Después, uno les enseña a los estudiantes de matemáticas la forma de Green, la forma de interacción por partes, en dimensión n, y después la usa libremente. ¿En qué momento usamos la interacción por partes? Acá. La forma de interacción por partes dice lo siguiente. Uno que tiene integral entre, por ejemplo, a y b de f por g' de x, esto es f por g entre a y b, menos el integral entre a y b de f' g'. Esta es la forma de integración por partes en dimensión 1. El análogo es que se agarra el integral entre a y b de f de u por la divergencia de b, la divergencia de f grande, de x, esto es la integral en omega, esta es la integral en omega de u por f por la normal de la relación de superficie, menos la integral en omega y la relación de u por f. Esta es la forma de integración por partes que yo la demostré recién en un caso particular, pero es haciendo la misma cuenta que se yo recién, que es aplicando el teorema de divergencia a u por f, pero bueno. Esa es la forma de integración por partes en general, que es la que permite regular triangulitos de un lado y otro. Esto acá, si uno lo escribe acá así, si yo en vez de divergencia acá pongo nabla, entonces quiere decir que el triangulito que estaba de este lado pasó para el otro lado. ¿Qué es lo que teníamos acá? Acá teníamos una prima de un lado, la derivada pasó del otro lado, acá en vez de regular derivadas, derivo traspaso de bolitos. Y me queda, acá me queda la evaluación del borde, acá me queda esta evaluación del borde, que es un integral de flujo. Pero si uno tiene suerte y viento a favor, esas integrales de frontera siempre valen cero. Entonces, si las integrales de frontera valen cero, no me preocupo por las integrales de borde, que son las integrales feas de evaluar. Y lo que estoy haciendo es pasarle un triangulito de un lado a otro. Eso es todo lo que es la forma de interacción. Bueno. A ver. Ahora vuelvo con esto. Pero primero, antes que quiero mostrarles entonces unas simulaciones de la W. Es la convergencia del equilibrio. Convergencia del equilibrio. Tenemos nuestra solución, nuestra ecuación del calor con condición de contorno. Acá dice, sí, este es el dato inicial, que acá lo llamé G al inicial, no sé por qué. Y H es el dato de contorno. Y fíjense que la constante de difusividad va desde mayúscula y no acá. Tenemos el estado estacionario o estrella. ¿Nos olvidó todavía?
estado estacionario, porque quiero que analicen cuando hay la similitud con eso. Acá, en el caso unidimensional, el estado estacionario es una función que se calcula de manera trivial. Simplemente este menos k lo vamos dividiendo, integro una vez, integro dos veces, termina. En dimensión t, hallar una función U estrella cuyo laplaciano sea algo no es nada trivial. La segunda, primero que vamos a empezar a estudiar la semana que viene, es justamente ese problema. Vamos a empezar a estudiar ese problema. Esto, vamos a ver que si el omega fuera, por ejemplo, una esfera en R3, se pueden hacer cosas. Si el problema fuera un rectángulo en R2, se pueden hacer cosas. Pero para una región arbitraria no hay forma de hallar la solución de su Hay ejercicios de la guía con dimensión genérica. No, sí, pero no en omega genérico. O sea, la dirección de la guía va a ser un rectángulo regular. Bueno. Ya se puede fluir. Un rectángulo es fluido. Entonces, ¿cómo? Pero vamos a suponer que tengo mis todas estacionarias. Entonces, lo que yo quiero ver es que mi solución U converja en estado estacionario. Entonces, miramos, por ejemplo, el régimen transitorio, que es la transición hacia el estacionario. Es la diferencia. ¿Qué tan despegado estoy del régimen estacionario? Y este régimen transitorio verifica la ecuación con f igual 0 y con condición de borde igual 0. Que es lo mismo que teníamos antes y lo que hicimos ahora. Entonces, ¿qué sería la convergencia del equilibrio? Sería tratar de entender si este régimen transitorio tiende a 0. Queremos ver si este régimen transitorio tiende a 0. Acá está la simulación. La simulación lo que hice yo es saturar un poco el máximo, porque si no saturaba el máximo enseguida se apagaba todo. Entonces, si bien acá hay una burbuja grande de rojo, no es que valen todos iguales, es más picudo, pero no podía siempre encontrar una escala de colores que me diera toda esa profundidad. Acá, fíjense que no falta pasar mucho tiempo. Miren el tiempo, el tiempo evoluciona muy rápido. Acá parece que se agranda la mancha, en realidad no es que se agranda, es que el centro debe ser mucho más rojo que lo que se ve. Como empieza, evoluciona y se va todo, se enfría, se enfría. Este es el régimen transitorio. Esto es la diferencia que hay entre U y el estado estacionario. La diferencia entre U y el estado estacionario. Y esto va a 0. ¿Cómo puedo hacer el análisis yo de qué velocidad va a ser este? ¿Qué tanto tiempo tiene que pasar para llegar yo a ver el estado estacionario? Acá, fíjense que no dejé pasar mucho tiempo, ¿no? Creo que llegué, si no me acuerdo mal, mi simulación llega a 0.15 segundos. Y ya casi estoy en el estado estacionario. Prácticamente, el error ya es muy chiquito. Entonces, bueno, el decaimiento que tiene es este. Esta es la norma de 2. Acá dice U, pero está mal. Este es el transitorio. Esta es la diferencia entre la solución de la ecuación de Cagado y la transitorio. Y acá tienen el decay. Fíjense que llegué con muy poquito tiempo, en 0.15. Yo estoy acá muy cerquita de 0. Entonces, si ustedes tienen este estado, ¿cómo hago para averiguar cómo decae esto? Hago una escala semilogarítmica. Lo mismo que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Hago una escala semilogarítmica. Si el decaimiento fuese exponencial, como era la clase pasada, si el decaimiento es exponencial, yo ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una escala semilogarítmica y ¿qué voy a ver? Una recta. Porque si uno tiene algo del estilo yo tengo una relación entre las variables que es I igual a E
A por I a la menos alfa T, X. Es una relación entre dos variables de la relación es esta. Si yo tomo el logaritmo de I, ¿sí? Me queda que el log de I va a ser menos alfa X más A, más el log de A. El logaritmo es logaritmo natural. Si yo tengo una relación de ese estilo, cuando yo miro, grafico, no grafico, XY, creo que grafiqué ahí grafiqué tiempo norma. Si en vez de graficar tiempo norma, grafico tiempo, logaritmo de la norma, debería haber una relación lineal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Eso yo creo que todos lo han visto otra vez, ¿no? Si mi relación fuera por potencia, si mi relación fuera de una potencia, cuando yo tomo logaritmo, ¿qué me queda? Me queda que el log de I es igual a el log de A más alfa por el log de X. Entonces lo que tengo que hacer, para ver qué decaimiento tengo, es log-log. ¿Está bien? El log-log voy a ver el decaimiento. Entonces es muy difícil en un dibujito así decir qué decae, exponencialmente o como una potencia. En un dibujito no lo puedo ver nunca eso. Entonces uno tiene que pasar primero una serie log. Si hay una recta, quiere decir que el decaimiento es exponencial y ahí puedo calcular la tasa de decaimiento, que es este numerito. Y si tengo una relación tipo potencia, no voy a ver, cuando hago el semilog, no voy a ver la recta. Voy a graficar los log. Y veo si ahí veo una recta. Y la pendiente de la recta me da esta potencia. ¿Estamos de acuerdo? Esto es súper estándar cuando uno quiere hacer análisis de datos. Bueno, acá, cuando hago el semilog ya me queda esto. Entonces, ¿qué observamos acá? Algo al Al principio deja un poco más rápido, después ya es. Claro, al principio puede haber errores numéricos, ¿está bien? Donde uno tiene que dejar pasar siempre, típicamente, un tiempito para que esto se normalice. Debe haber algún tipo de errores o de oscilaciones o de fluctuaciones. No es confiable esta curva de entrada. Entonces, al principio hay un pequeño error. Siempre por error numérico, no es que en ese A veces hay primer error paso- numérico, a veces no es necesariamente un error Ok. numérico, sino que la teoría te predice cotas que al principio lleva un tiempo en ajustar. Depende del fenómeno. Pero muchas veces pasa que hay pequeños errores de ajustes hasta que después entras en régimen. Pero después sí aparentemente parece una regla. Entonces, ¿cuál es la tasa de decaimiento? Entonces, eso quiere decir que estamos en un régimen exponencial, por una recta. Que es lo único que puede detectar un agujo. Lo único que puede detectar agujo es en las relaciones lineales. Otra cosa no se puede detectar. A ojo decir si es cuadrático, es cúbico, es exponencial, no se detecta, es imposible. Lo único que puedo detectar agujo es si es lineal. Bueno, para T igual 0,2, ¿qué pasa? O sea, la temperatura. Es lo que decía, hay un tiempo de demora hasta que llegas a la tasa de decaimiento. Al principio se puede ver. No, lo que pregunto es para T grande. No, T grande que sacar. Pero más grande, o sea. Más grande. No, puedo ponerlo más grande. Yo frené acá porque acá fíjate ya estaba en el orden 10 a la menos 3. El decaimiento de la izquierda es infinitamente, se acerca infinitamente a cero. Sí, pero esto, a esta parte de la curva yo no le confío. No, yo estoy hablando para T grande. ¿Para acá? Mi pregunta es si la temperatura llega a cero o el tiempo infinito llega a cero. El tiempo infinito llega a ser. ¿Y qué pasa con la recta para T igual a 0,2? O sea, un poquito más allá. ¿Deja la recta o qué? No, sigue, se empieza, sigue la recta. No pasa nada. Es que la escala esta, como es la escala semilog, nunca se cruza, porque acá lo que tendrías es, verías acá, te agrandarías, tendrías 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Pero para T. Lo entendés acá. 0,2. Lo entendés acá. Y siempre es positivo. Lo que ves es esto.
Pensá que esto es, este no corresponde a igual 0, porque esta empieza a la menos 2, ¿no? Digamos, este 10 a la menos 2 en realidad es el logaritmo de i igual a menos 2. Porque estás en el i negativo. La cosa es que acá la escala está poniendo los positivos, pero está en el i es negativo acá. ¿Sí? Porque acá esta escala que es 10 a la menos 1 es 10 a la menos 2, no es que i, el logaritmo de i es 10 a la menos 1, es que i es 10 a la menos 1. ¿Cómo? Cuando acá te pones 10 a la menos 2, no te está diciendo que el logaritmo de la norma es 10 a la menos 2. Está diciendo que la norma es 10 a la menos 2. El logaritmo de la norma es menos 2. Es un problema de qué escala dibujas acá. Acá, y esta escala, estos numeritos que aparecen acá, son los numeritos no de logaritmo de i, sino de i. Si vos querés dibujar i, si vos querés dibujar logaritmo de i, acá es menos 1, menos 2, después tiene menos 3, menos 4, menos 5. ¿Sí? Esta recta sigue bajando, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta es ¿qué pendiente es? Cuando empieza a preguntar qué pendiente es hay que tener un poco de cuidado, porque si yo miro qué pendiente es y tomo todos los datos, me va a dar mal, porque me va a estar contemplando este curvita acá y me da una mala estimación de la pendiente. Siempre cuando uno quiere ver la pendiente de decaimiento, conviene tomar la parte final, la colita de la recta. ¿Sí? Si lo tomo desde el principio, da cualquier cosa. Hay que empezar a afinarse y dar la parte final de la pendiente. Cuando uno hace eso, me da esta pendiente. O sea, la tasa de decay es como E a la menos 19.76 más o menos. Más o menos. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué valor predice? Hoy no vamos a llegar hoy a hacerlo, pero yo quería hacerlo, porque lo hacemos la clase que viene, aunque no correspondería pasar, pero prefiero dejar un poquito de la clase a ver cómo hacer el estudio teórico de la tasa de decaimiento. La tasa de decaimiento teórica se predice, se puede ver en este caso, en este ejemplo que hice yo acá es el dominio, es un cuadrado, 0,1 por 0,1. 0,1 por 0,1 y la difusividad es 1. Simplifiqué la difusividad 1 y la línea del rectángulo del cuadrado 0,1 por 0,1. Para ese caso, yo puedo calcular la tasa de decaimiento exacta, teóricamente. Y da menos 2 pi cuadrado. Esa es la tasa de decaimiento exacta. Eso es porque el dominio es fácil. Porque el dominio es fácil. Yo puedo calcular la tasa de decaimiento exacta en cualquier rectángulo. En cualquier rectángulo lo puedo hacer muy fácil. En el dominio que yo te dibujé antes, no tengo forma. Tengo que hacer lo mismo. No tengo forma para hacerlo. Digamos, se puede hacer teóricamente diciendo la tasa de decaimiento sexto con un número lambda, que el lambda tiene que cumplir una propiedad. Eso sí lo puedo hacer, pero calcular explícitamente, que eso es lo que yo les quiero mostrar. Pero calcular ese lambda explícito, calcularlo, no, te va a hacer algún método numérico. ¿Sí? Pero este es un buen método, una buena forma para testear el método numérico. El método numérico tiene una tasa de decay de menos 19.75. Y el teórico exacto es 19.74. Y 3. ¿Qué es? Digamos, el error relativo está por debajo del 2%. Entonces, eso, cuando uno tiene eso, se da por bastante satisfecho. Si estoy dentro del 2% de error, está muy bien. Y esto está hecho, es una simulación que corrió en 3 minutos ni más. En cola 3 minutos, no es que demoré si no sabe demasiado. Cuando uno quiere más precisión, bueno, tenés código de escuela, tenés un código que son 2 minutos y suficiente. Una cosa que me quedó pendiente es que cuatro no llegué a hacer es a poner mi cola de alguna manera compatible, porque son una. Pero si tengo tiempo en el verano no se Ahora lo bueno, por hoy listo. Me quedó, como ven, me quedó bastante de esto. Todavía me llevó mucho tiempo la parte de RP, cálculo vectorial. El cálculo vectorial es todo un tema que cuesta. Pero bueno, justamente porque cuesta, quiero insistir con cálculo vectorial en la clase que viene y ver cómo se puede hacer para estimar esas tasas de decaimiento,
haciendo uso de cálculo vectorial.